más que nunca. Gloria al Señor. Vamos a hablar sobre el tema la presencia de Jesús en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículos 53 al 56. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56, bajo el tema la presencia de Jesús, que hoy en día la necesitamos más que nunca. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Tenga presente esa palabra, la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, y donde oían que estaba, y recuerden esa palabra, y donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, también mantenga esa palabra presente, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Yo quisiera volver a repetir esa escritura a partir del versículo 54. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Versículo 55. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Qué hermosa es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de entrar más de lleno en la enseñanza de hoy, realmente necesitamos la presencia del Señor ante la situación que estamos viviendo. Ahora mismo se ha dejado de hablar. Bueno, en este país un tema se toca por 3 semanas, aunque el tema del COVID-19 se estuvo tocando por casi 3 meses. Pero en este país específicamente, una noticia acapara los medios por 3 semanas y después nos olvidamos de lo sucedido. Y ahora mismo lo que está acaparando la atención de esta nación y del mundo entero es la situación de este afroamericano que perdió su vida bajo las manos de este policía en Minnesota. Y eso es lo que está acaparando la atención de esta nación y del mundo entero. Y esta situación ha traído a la luz nuevamente un tema que nunca ha desaparecido, pero de vez en cuando se queda bajo el tapete latente: el racismo. Y hemos visto a través de toda esta nación, 120 ciudades de esta nación y otras naciones en el mundo, manifestaciones que se han salido de control, manifestaciones supuestamente pacíficas, pero se han salido de control. Y yo no quiero pensar que han sido los manifestantes que se quieren manifestar per se en cuanto al tema, sino que otros grupos que aprovechan la situación para traer daño y confusión a la nación. Pero la realidad es que hemos visto en estas manifestaciones y en toda esta situación en esta nación, nos hemos dado cuenta de la importancia de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en esta nación. A pesar de que hay miles de iglesias y miles de grupos que alaban y glorifican al Señor y predican el Evangelio, a pesar de ello, hemos visto cómo la nación está descontrolada.
Y eso no es culpa de nosotros los evangélicos. Nosotros predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y predicamos al Señor, pero algo está sucediendo. A pesar de haber tantos ministerios proclamando el evangelio, y a pesar de ello, ¿cómo hay un descontrol tan grande? O sea que podemos notar que aún así, cuando se predica el evangelio y se enseña la palabra de Dios y hay muchos grupos ministrando, como que la presencia del Señor no es evidente en muchas de las reuniones y en el mundo como lo estamos viendo hoy en día. Yo entiendo que bajo esta enseñanza que vamos a estar ministrando la presencia de Jesús, la realidad es que la presencia de Jesús es importante hoy en día. En todo lugar, especialmente en nuestras reuniones como iglesia. O sea, la presencia de Jesús, ¿por qué? Porque la presencia de Jesús, la realidad es que significa poder, unción y vitalidad para la iglesia y para todos los grupos que se reúnen a enseñar el evangelio. La presencia de Jesús significa precisamente eso, poder, unción y vitalidad, y la necesitamos. Y lo voy a explicar más en detalle a través de toda la enseñanza. Pero sí, eso es lo que significa. La presencia de Jesús es necesaria en nuestras enseñanzas, en nuestras predicaciones y en todas nuestras actividades. La presencia del Señor tiene que ser evidente, tiene que estar presente, tiene que ser palpable en medio nuestro. Porque hemos visto en muchos lugares la ausencia de la presencia de Jesús. Cuando no hay presencia del Señor en el corazón del ser humano y en muchos grupos, usted va a ver este tipo de conducta desenfrenada. No hay control, no hay amor, no hay misericordia, no hay benevolencia, no hay nada bueno y maravilloso sin la presencia de Jesús. Por lo tanto, es necesaria la presencia del Señor, porque el poder de Dios, la unción de Dios y la vitalidad de la presencia de Jesús es lo que va a traer orden a nuestras vidas, salvación, bendición, unión, amor, misericordia. La presencia de Jesús. Sin la presencia de Jesucristo, nuestros cultos, nuestras actividades de adoración, todos nuestros eventos van a carecer de vitalidad, van a carecer de gracia, van a carecer de la bendición. De hecho, sin la presencia de Jesús, nuestras actividades se van a convertir en un valle de huesos secos, como lo describe Ezequiel capítulo 37, que nosotros sabemos que en Ezequiel capítulo 37 podemos ver claramente la condición espiritual del pueblo de Israel. Cuando hay decadencia espiritual, todo se convierte en un valle de huesos secos. Y sabes que hay muchos lugares, hay muchos templos que se han convertido en un valle de huesos secos por la decadencia espiritual que hay. A nivel de nación, Estados Unidos se está convirtiendo en un gran valle de huesos secos. Dicen las personas que están bien informadas en cuanto a la misionología. Estados Unidos se está convirtiendo en la nación que más misioneros ahora mismo necesita. Nos estamos convirtiendo en el foco de atención para ser evangelizados. Y usted dirá, pero con tantas iglesias que hay, con tantos ministerios que hay en Estados Unidos. Pero la realidad es que como Estados Unidos recibe tanta gente todo el tiempo de diferentes naciones por el asunto de la inmigración, la gente buscando mejores medios de vida, pues Estados Unidos se está convirtiendo en la nación que más evangelismo hoy en día necesita, aun cuando hay muchos ministerios, porque hay muchos ministerios que
que predican muchas cosas, pero no el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos perdiendo mucho terreno. Y muchas de nuestras congregaciones y muchas de nuestras denominaciones se han convertido, como escribe Ezequiel capítulo 37, en un gran valle de huesos secos, donde no hay poder, donde no existe la gracia de nuestro Señor Jesucristo, donde no hay la vitalidad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje bíblico es lo que yo quiero compartir con ustedes. Queremos a través de este pasaje bíblico de Marcos que meditemos y pensemos en la importancia de la presencia del Señor, que nuestras actividades, servicios de adoración, predicaciones y enseñanza estén acompañados por esa maravillosa presencia del Señor que hace la diferencia en el nombre del Señor. Y lo primero que vamos a anotar aquí es que yo quiero que vayan conmigo al versículo 54. Y en ese versículo 54 usted va a notar que cuando lo leímos decía claramente: y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. O sea que lo primero que tenemos que considerar aquí es: enseguida la gente le conoció. Claro está, porque la presencia de Jesús es una revelación de su persona para que le conozcan. La gente va a conocer la presencia de Jesús a través de su palabra. Y cuando nosotros predicamos su palabra con denuedo, cuando predicamos su palabra con responsabilidad, cuando predicamos el evangelio con amor, la presencia de Jesús va a ser revelada al corazón de la gente. Dice la Biblia claramente que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La presencia del Señor se va a revelar al corazón del ser humano cuando nosotros la predicamos con amor y con responsabilidad y con denuedo. Y cuando la predicamos con el poder que Él nos ha impartido y con la unción que Él nos ha dado. Dice el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder que hemos recibido del Espíritu Santo es para predicar y compartir el evangelio del Señor con toda autoridad y con denuedo y con responsabilidad. Y eso va a provocar que la presencia de Jesús sea revelada en el corazón del ser humano. Alabado sea el Señor. Jesús es conocido de los que con corazones voluntarios le buscan. Cuando usted busca al Señor con amor, cuando usted voluntariamente busca al Señor, bueno, el Señor es el que nos busca a nosotros y que nos encuentra. Pero nosotros respondemos al llamado del Señor. Y cuando nosotros respondemos y aceptamos la realidad de su presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones, Él nos va a transformar. La presencia de Jesús se revela en nuestras vidas cuando nosotros escuchamos su palabra. Aleluya. Y nosotros nos arrepentimos. Y cuando nos arrepentimos, Él entra en nuestras vidas, nos transforma, nos cambia, nos convierte. Aleluya. Y nuestra vida completa va a cambiar, pero eso lo hace la presencia de Jesús. Considera esto: enseguida la gente le conoció. ¿Por qué la gente le conoció? Porque de la manera que se hablaba, que se enseñaba y que se predicaba de Jesucristo, la gente ya lo conocía. ¿De qué manera estamos predicando hoy en día el evangelio que la gente no lo conoce? Es hermoso cuando nosotros vamos a los cultos como iglesia, como cuerpo, como pueblo, a adorar al Señor. Y es hermoso cuando el pueblo del Señor puede reconocer la presencia del Señor en ese servicio. Cuando cantamos, cuando adoramos y cuando escuchamos la palabra de Dios, la presencia del Señor es evidente, es palpable en medio nuestro. Podemos experimentarla, podemos disfrutar de ella, porque la presencia del Señor es notable en medio de un pueblo arrepentido que adora al Señor con gozo. Dice la Biblia que el Señor busca adoradores, verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros buscamos al Señor en espíritu y en verdad, y eso lo hace un corazón arrepentido, su presencia es palpable, es notable en medio nuestro, en nuestras vidas. Qué lindo cuando alguien se te puede acercar y decirte: yo quiero que ore por mí.
Yo quiero que ores por mí porque yo sé que tú eres una mujer o un hombre de Dios, que amas a Dios, que buscas a Dios. Y la gente puede ver en nosotros el testimonio de Jesucristo. Puede ver en nosotros y reconocer en nosotros el testimonio del Señor. Puede reconocer que en nosotros la presencia del Señor es palpable, es notable, está con nosotros. Y enseguida la gente le conoció. Claro que la gente va a conocer la presencia del Señor cuando es enseñada, cuando es predicada de manera responsable, con la unción y el poder y la vitalidad que Él nos ha dado. Aleluya. El conocer a Jesús es más que oír hablar acerca de Él. Es también tener una experiencia íntima con su Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ven? No los dejaré solo, enviaré a otro consolador. Y esa presencia del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, aleluya, a través y con su palabra, es la que pone en evidencia y hace palpable la presencia del Señor en nuestros corazones. Hay que conocer cuando la presencia de Jesús se manifiesta en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Y nosotros la podemos conocer a través de su palabra y de su Santo Espíritu que está en nuestros corazones. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo del Señor, porque recibió el Evangelio, porque se arrepintió y el Señor lo ha llenado, lo ha sellado, lo ha convertido, lo ha transformado. Aleluya. Cuando esa persona predica, enseña, adora, canta, exalta el nombre del Señor, la presencia del Señor es palpable, es manifiesta. Se nota, se vive, se disfruta, se respira. Aleluya. Y la podemos ver en nuestras vidas y colectivamente en nuestras congregaciones. Hay congregaciones que se han convertido en un valle de huesos secos, como le describe Ezequiel 37, donde por alguna razón espiritualmente han decaído, ha venido una decadencia espiritual. Y cuando hay presencia del Señor, esa presencia del Señor se reconoce, se conoce. Y donde quiera, dice la Biblia, dice, enseguida la gente le conoció. Pero miren este segundo punto. Y donde oían que Él estaba, en el versículo 55. Porque la gente desea la presencia del Señor. La gente tiene hambre del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y donde oían que estaba, versículo 55, allí iba la gente a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando no predicamos el Evangelio como el Señor quiere que lo prediquemos y con la responsabilidad que debemos predicarlo, ¿qué ocurre? La gente se frustra, la gente se molesta. Cuando no enseñamos como dice la Biblia que debemos de enseñar su palabra, la gente se va a frustrar, porque la gente, más allá de ir detrás de la presencia de Jesucristo, de buscar el Evangelio del Señor, la gente va solamente en busca de beneficios y no de aquel que provee el beneficio. Considéralo, a donde oían que estaba. La presencia de Jesús es siempre presente. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Todos los días. Él está con nosotros. Donde está la presencia del Señor Jesucristo, la gente quiere estar. Y donde oían que Él estaba, allí iba la gente. Donde quiera que escuchaban el Evangelio, la gente iba. Hoy muchos no quieren ir a diferentes reuniones eclesiásticas porque posiblemente se han decepcionado por líderes irresponsables que no han sabido transmitir el mensaje del amor de Jesucristo como enseña la palabra de Dios.
y le han vendido otro evangelio que cuando lo escudriñan a fondo se dan cuenta que están equivocados. Mucha gente te han vendido un evangelio de prosperidad, un evangelio de superfe, un evangelio de otra cosa. Entonces, cuando las cosas no salen como la gente están pensando, vienen las frustraciones, vienen las decepciones, cuando la realidad es que el evangelio es maravilloso. El evangelio es maravilloso. Cuando Cristo entra en tu corazón y te transforma tu vida y cambia tu vida, eso es lo más maravilloso que te pueda suceder. Y cuando tú lees la Biblia y oras y escudriñas la palabra de Dios en oración, el Espíritu Santo va a traer luz a tu vida y vas a comenzar a experimentar esa bendición hermosa en tu vida del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque donde está la presencia de nuestro Señor Jesucristo hay liberaciones. Tenga eso bien presente. Donde está la presencia de nuestro Señor Jesucristo hay liberaciones. Si hay liberaciones, no hay ataduras. Si hay liberaciones, nada te ata al mundo, nada te ata a lo que no es de Dios. La presencia del Señor garantiza en nuestra vida liberación. Aleluya. Hay liberación en nuestra vida. Ningún poder maligno puede controlar nuestra vida mientras la presencia de nuestro Señor Jesucristo está. No es cierto que alguien que sea del Señor tenga a su vez espíritus inmundos. No, cuando usted viene a los pies de Cristo y el Señor salva su alma, todo lo que no es de Dios desaparece de su vida. De ahí en adelante usted comienza a vivir una vida responsable de búsqueda del Señor. Pero hay liberaciones de cualquier asunto inmundo de su vida. No puede habitar en una misma casa la luz y las tinieblas, o está la luz o están las tinieblas, y cuando Cristo llega desaparecen las tinieblas. Donde está la presencia de nuestro Señor Jesucristo hay liberación, hay liberación. Cuando nos reunimos como cuerpo, como iglesia, como congregación, cuando la presencia del Señor está presente, hay ambiente hermoso de adoración, de exaltación al Señor, y recibimos la palabra del Señor con todo amor, con toda liberación, con todo gozo, porque la presencia de Jesucristo está ahí. Cuando la presencia de nuestro Señor Jesucristo está presente, su voluntad es manifiesta. Y su voluntad se manifiesta en sanidades, en milagros de salvación. En nuestros días hoy necesitamos que en nuestros servicios hayan testimonios, predicaciones y líderes y creyentes explosivos, llenos de la presencia del Señor Jesucristo. A Jesús hay que buscarlo donde Él está. Donde Él está. Y Él está en el corazón de aquellos que reciben su palabra. Y a nivel colectivo, Él está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 20. Donde 2 o 3 se congregan en su nombre, allí Él está. Hay que buscar a Jesús donde Él está. Y cuando nos reunimos y nos congregamos en el nombre de Jesucristo para adorar y para predicar su evangelio, allí Él está. Fíjense en algo y noten algo. Las mujeres en la mañana de la resurrección de Jesucristo no encontraron en el sepulcro a Jesucristo. No le encontraron a Jesús en el sepulcro. ¿Por qué? Porque había resucitado. Y la presencia del Señor ahora mismo está por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y donde quiera que el pueblo del Señor, ese pueblo que está lleno de su Espíritu Santo, se reúne, allí está la presencia del Señor.
Esa presencia de Dios está donde quiera que su naturaleza divina y santa le permita manifestarse. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Si usted va al Salmo 139, versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Señor Jesucristo es omnipresente y está donde quiere. Es imposible que Él no esté en un lugar, porque Él no está en el mundo, es al revés, el mundo está en Él. Él lo llena todo, Él es Dios, creador, Él es el nuestro Señor Jesucristo. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Pero cuando hablamos de presencia de Jesús, estamos hablando, para aquellos que les gusta estudiar un poquito, yo que soy maestro de escuela y fui maestro de escuela por muchos años, estamos hablando de presencia, estamos hablando de tercera persona singular. Él está presente, el presente indicativo. Estamos hablando de manifestación, estamos hablando experimental existencia, estamos hablando de comparecencia, estamos hablando de dejarse sentir en nuestros medios, en nuestros corazones. Eso es lo que llamó el presente indicativo. Él está en todo lugar, Él es omnipresente. Pero que se manifieste, que uno experimente su existencia en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, tiene que haber arrepentimiento, y Él entra en nuestros corazones y entra en nuestra vida y nos transforma. Y ese tipo de presencia solamente está en el corazón de aquel que se arrepiente. Y a nivel colectivo, como iglesia, como pueblo del Señor, su presencia es evidente cuando nos congregamos, un grupo de hermanos arrepentidos en su nombre. Allí su presencia está en medio nuestro. Entonces nuestros servicios y nuestras presentaciones evangélicas son maravillosas, porque podemos adorar con toda libertad y podemos escuchar el evangelio con denuedo, con amor, recibirlo en nuestros corazones y permitir que Él trate con nosotros. Eso lo hace la presencia del Señor. Considere nuevamente versículo 55. Y donde oían que estaba. El pueblo quiere estar donde se escucha el evangelio, donde oían que Él estaba. Allí la gente quiere estar. Aleluya. Ahora, no todos quieren estar donde Él está. Cuando se predique el evangelio con responsabilidad, cuando se predique el evangelio de la palabra de Dios, no todos van a querer estar ahí, porque el evangelio te confronta con tu vida de pecado. El evangelio no es para que, déjame poner de esta manera: usted no puede tratar de acomodar el evangelio a su estilo de vida. Es usted el que tiene que someterse, ajustarse a lo que dice el evangelio del Señor Jesucristo. No es al revés. Hoy en día están enseñando un evangelio que se acomode a su estilo de vida. Y por eso, cuando usted escucha a un pastor, a un líder predicar el evangelio con responsabilidad, usted le cae un poquito pesado. Cuando se predica el evangelio como dice la Escritura, te confronta con tu estilo de vida de pecado. Precisamente eso es lo que hace la palabra del Señor, es un espejo. La presencia del Señor, su naturaleza divina, su naturaleza santa, está y se manifiesta donde se le permite. Aleluya. Y donde oían que Él estaba. Cuando yo escucho de un gran evento en nuestra iglesia o en alguna otra
lugar y se va. Y yo deseo estar ahí para adorar con mis hermanos y escuchar una buena palabra que me conforte, que me transforme, que me llene, que me ministre poderosamente, me ayude a crecer y a seguir en este crecimiento, en este proceso de santificación hasta que Él venga. Pero sí he estado en diferentes otros eventos y actividades donde se ha sacado de proporción, y lo vamos a ver más adelante, lo que implica la presencia del Señor. Ahora vamos a considerar algo más. Vaya conmigo al versículo 56. Dice, y donde quiera que entraba. Y donde quiera que entraba. Versículo 56, déjenme buscarlo aquí con ustedes. Aleluya. Dice, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Vamos a explicar eso más en detalle. Y donde quiera que entraba. Vuelvo y repito lo que dije de alguna forma hace unos segundos. Jesús no entra en todas partes. Él es Dios omnipresente, está en todo lugar. Pero que se manifieste, que se haga su existencia palpable y presente. Él no entra a todas partes. No esperemos verlo manifestarse en un prostíbulo. No esperemos verlo manifestarse en una barra. No esperemos verlo manifestarse en una sala donde la gente está fumando marihuana. No. No nos confundamos. Aleluya. No es ahí. No es ahí donde Él manifiesta su existencia. Quisiera buscar otras palabras para hacerme entender mejor. Bueno, aquí tengo un ejemplo copiado. Usted puede tener una familia en una casa, papá, mamá, los hijos, y están enojados unos con otros. Pueden estar ahí todos, pero no se hablan, no se miran, como si no estuviesen. En este mundo de tecnología tan avanzado que tenemos, usted ve a todo el mundo en la casa escondido, cada cual en su cuarto, con su tableta, su teléfono, allá en su mundo. Ya ni siquiera se reúnen en la mesa de la casa para compartir los alimentos. A la hora de cenar, cada cual agarra su porción y se la lleva para su cuarto para seguir en su cuarto allá con su tableta y su teléfono comiendo, mientras ve lo que le interesa ver, y cada cual anda dividido. Y si están enojados, peor aún, porque pueden estar todos bajo el mismo techo, pero no se miran. Están ahí, pero no se hacen evidentes. Pues la presencia del Señor no se hace evidente en todas partes. La presencia del Señor no se va a hacer evidente en un prostíbulo. La presencia del Señor no se va a hacer evidente en una barra. La presencia del Señor no se va a hacer evidente en un lugar donde no se respeta ni lo más mínimo moralidad. Hay personas que bautizan niños, presentan niños, o en cumpleaños o en ciertos eventos especiales. Antes de comenzar el festejo oficial, invocan la presencia del Señor a través de una oración para bendecir el acto que están presentando. Y luego que se termina ese momento, entonces se van al festejo, a la bebelata y a todo lo demás. Y ellos juran y casi perjuran que están cubiertos bajo la presencia del Señor. Versículo 56. Y donde quiera que entraba.
su naturaleza divina y santa. Su naturaleza divina y santa entra donde hay un corazón arrepentido y donde hay un grupo ya de corazones arrepentidos. Donde hay un pueblo que se reúne en su nombre a adorarle y aprender su palabra. Allí su presencia es evidente. Donde hay un corazón arrepentido, ahí entra el Señor Jesucristo y hace morada y comienza las transformaciones y los cambios y las liberaciones en la vida de aquellos que se arrepienten. Donde el evangelio es predicado y enseñado con responsabilidad y con amor, allí su presencia es evidente. Por eso muchos lugares se han convertido en lo que describe Ezequiel 137, en un valle de huesos secos, donde hay decadencia espiritual, porque el evangelio ha desaparecido. Porque han traído nuevas tendencias y nuevas filosofías que han sustituido la intención del corazón de Jesús de que su evangelio sea revelado al mundo. En ese versículo 56 usted puede notar: y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Sabes que todavía el deseo de nuestro Señor Jesucristo es de sanar a todos los enfermos? Ese es su deseo. Aún cuando no va a sanar a todos los enfermos. Pero todos los enfermos sí deben ejercitar su fe y tener la esperanza de que si es su voluntad, serán sanados. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. En ese momento particular, donde Jesucristo entró, le llevaban enfermos en lechos de todos lugares y le rogaban que le permitieran por lo menos tocarle el borde de su manto. Pero ¿quiénes rogaban? Esos enfermos y esos necesitados que ya habían oído hablar de Jesucristo y habían entendido el mensaje del Señor Jesucristo, sus enseñanzas, pues por lo tanto les rogaban. Para ellos rogarle y quererle tocar el borde de su manto es porque habían escuchado, y donde oían que estaba y donde quiera que él estaba, allí la gente iban y querían tocarle, pero habían escuchado primero el evangelio, habían escuchado sus enseñanzas. Hay mucha gente que no han escuchado el evangelio. Solamente escuchan a grandes rasgos ciertas enseñanzas tergiversadas, y la gente van en busca de un beneficio y no de aquel que dé el beneficio. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Porque el versículo 56 dice: y donde quiera que entraba. Y en el versículo 54 habíamos leído: y le conocieron, y donde oían que él estaba, o sea que ya habían escuchado el evangelio, habían escuchado sus enseñanzas, y se regó en toda aquella aldea, campos y ciudades. Se escucharon las enseñanzas de Jesús, se regó por todos lugares, y la gente buscaban al Señor Jesucristo y le rogaban. Imagínense, habían entendido bien las enseñanzas de Jesucristo, que le rogaban. Eso es lo que me confirma a mí que habían escuchado con responsabilidad y habían entendido. Si usted va al versículo 56, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. O sea que cuando usted ve la palabra "y le rogaban que les dejase", es porque habían entendido. Hoy en día parece que muchos no han entendido eso, porque hoy en día le exigen al Señor Jesucristo. Quieren que el cielo haga la voluntad de los seres humanos, cuando es al revés. Por eso muchas de esta gente entendieron el evangelio, porque le rogaban. Ellos tenían claro el hecho
de que tenían que someterse a la voluntad de Jesucristo. Le rogaban. No era como hoy en día, que tiene que ser como la gente piensa. Si el mismo Jesucristo dijo en un momento dado: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y ellos, habiendo entendido las enseñanzas y el evangelio, le rogaban que les dejase tocar. El concepto rogar habla claramente de entender la grandeza del Señor, su voluntad. Aleluya. Le rogaban. Aleluya. Entonces ellos, cuando le tocaban, quedaban sanos. El Señor en ese momento sanaba a aquellos que le tocaban, pero todos los que le tocaban habían entendido, habían comprendido. Igual que la mujer del flujo de sangre, que por 12 años tenía esa condición, y fue y tocó el borde del manto del vestido de Jesús, y virtud salió de él, y ella quedó sana de aquel azote. Y para que ella se le ocurriese el hecho de ir a tocar el borde del manto de su vestido, igual que estos enfermos, es porque ya había escuchado de antemano sus enseñanzas, y entendió y comprendió. Y qué lindo es cuando nosotros vamos a la casa del Señor, como vamos a ir este domingo que viene. Algunos ya se están reuniendo, y vamos con ese corazón arrepentido, con ese corazón dispuesto a buscar de Él, con ese corazón deseoso de escuchar su palabra, y juntos como pueblo adorarle, habiendo entendido el evangelio, con un corazón dispuesto a que Él haga su voluntad en nosotros. Qué lindo cuando nos reunimos juntos a orar, en oración y ruego, suplicando su misericordia, su benevolencia, su bondad. Actitud de ruego, actitud de entender que Él crece y yo menguo, que Él es el gran yo soy, que Él es el lirio de los valles, que Él es la rosa de Sarón, que Él es el alfa y el omega, que se trata de Él y no de nosotros. Y todos los que le tocaban quedaban sanos, pero antes de tocarle les rogaban. Y todavía es el deseo del Señor Jesucristo de sanar, no solo de sanar físicamente, sino de salvar, transformar. Ese es el deseo, y siempre va a ser el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito del evangelio: salvar, transformar. Pero nosotros tenemos que escuchar el evangelio, entender el evangelio, para arrepentirnos. Pero cuando se trata de enfermedad, a todos no va a sanar. Pero aun cuando eso es así, sí nosotros tenemos que continuar ejerciendo nuestra fe y teniendo nuestra esperanza abierta de que Él nos va a sanar si es su voluntad. Porque Jesús siempre entra. Volvemos al versículo 56, y donde quiera que entraba, Jesús siempre entra para bendecir. Cuando Jesús entra en un lugar, en un hogar, en una familia, en el corazón de una persona, y se queda, va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Donde Jesús entra, va a haber un cambio. Y para que entre y se quede, hay que permitirle quedarse. Hay que permitirle quedarse. Y quienes no le permitan a Jesucristo quedarse, siempre va a quedar en la memoria de que allí y por allí un día Jesús pasó. Va a quedar en la memoria. ¿Sabe que muchos tienen a
a Jesucristo solamente en la memoria. En el antiguo mundo, por donde primero fue traído el Evangelio hacia el nuevo mundo, hay una decadencia espiritual tan grande y solamente ellos tienen el orgullo en su memoria de que una vez por allí Jesús anduvo. Eso es todo. Solo en su memoria existe el orgullo de que en una ocasión Jesús pasó por aquí, en una ocasión Jesús sanó aquí, pero solamente queda ahí en la memoria. Hay decadencia espiritual. ¿Qué está pasando ahora? Es lo que importa. La única esperanza para un mundo que moralmente se está destruyendo a sí mismo y que está en decadencia se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Pero hay que predicar a ese Jesucristo. Hay que hablar de Jesús. Y hay que decirle al pecador y a este mundo en decadencia espiritual que Jesús les ama. Que Jesús les ama. Y que Él desea entrar a sus vidas. La presencia de Jesús no está limitada. Es para todos los que crean. Es para todos los que crean y quieran experimentar esa intimidad con Él a través del Espíritu Santo. Volvemos al versículo 56. Y donde quiera que entraba. Jesús quiere entrar a tu corazón. Jesús quiere entrar a tu vida. A nivel de nación, Jesús no simplemente hablado por decirlo. Jesús quiere entrar a esta nación a través de las personas que gobiernan esta nación. Por eso es que tenemos que orar. Tenemos que orar y predicar para que muchos de nuestros gobernantes puedan abrir el corazón a Jesucristo. Porque hay muchos gobernantes, hay muchos alcaldes y gobernadores que le han dado la espalda al Evangelio. Como el gobernador de Nueva York, por ejemplo. Y muchos más que le han dado la espalda a Jesucristo. Le han cerrado las puertas al Evangelio. Y eso va a traer decadencia espiritual y moral en muchas ciudades y en muchas naciones. Y donde quiera que entraba. Hemos sacado a Jesucristo del panorama en muchos lugares. Y por eso tenemos una gran decadencia moral y espiritual en muchas vidas, en muchos lugares, muchas ciudades, muchas naciones. Y incluso en muchas instituciones eclesiásticas. Han traído nuevas tendencias y nuevas filosofías que han sustituido el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esas nuevas tendencias, esas nuevas filosofías y esas nuevas ideas que se están vendiendo como evangelio han traído confusión al pueblo de Dios. Han traído decepción al pueblo de Dios. Han traído frustración al pueblo de Dios. Han traído desasosiego, desesperanza al pueblo del Señor. Y muchos ya ni siquiera quieren recurrir. Ya como usted va a las calles y ve una persona en necesidad y le habla de Jesús y los invita a la casa de Dios, ya sienten como que ya una vez lo intenté, ya una vez lo probé y no me funcionó. Pero realmente no le funcionó
en sus intentos, porque no fue el evangelio lo que escucharon. Porque cuando uno escucha el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando uno escucha hablar del amor de nuestro Señor Jesucristo, y ese evangelio toca tu alma, toca tu vida, va a haber transformación, va a haber liberación. Él va a bendecir tu vida, Él va a salvar tu vida, Él va a traer el milagro más grande de salvación a tu vida. Pero si muchos han dicho, yo intenté, yo probé, y estoy más frustrado que antes, porque posiblemente fue cualquier otra cosa menos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y donde quiera que entraba, entonces tenemos que darle entrada a nuestro Señor Jesucristo, a su presencia. Tenemos que darle entrada a través de la enseñanza de su palabra. Yo quiero invitarte. Yo no sé si tú eres uno de esos que dice, por un tiempo yo fui a la iglesia y nada pasó en mi vida. No sé si tú eres uno de esos que dice, yo he intentado buscar y acercarme y nada en mi vida pasa. No sé cómo te han enseñado, no sé cómo te han predicado. Algo yo sí sé. Que el Señor Jesús es amor y es vida. Yo dije al comenzar, y con esto es que quiero concluir. Yo dije al comenzar que la presencia de Jesús significa poder, unción y vitalidad. Cuando hablamos de poder, hablamos del dínamos. El poder, la autoridad que Él nos da para que prediquemos el evangelio. El poder y la autoridad que nos da a través de su Espíritu Santo para caminar en este camino maravilloso del evangelio. Ese poder tiene el propósito de que prediquemos y de que caminemos en el Señor. Claro, lo que pasa es que tú intentaste, porque te enseñaron mal lo que significa el poder del Espíritu Santo. El concepto poder lo han sacado de proporción. Y esa palabra poder la han convertido en una varita mágica, donde tú puedes exigir que ocurran cosas en tu entorno y tienen que ocurrir como tú quieres que ocurran. Porque muchos te han enseñado y han mal el concepto de lo que implica el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos para predicar el evangelio que transforma y que cambia. Dice la Biblia que les enviaré a otro consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Y tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones para caminar en el evangelio, en santificación. Es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar. Nos va a ayudar a seguir entendiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo cuando leemos la Biblia. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar luz cuando leemos la Biblia. Es el Espíritu Santo el que nos va a traer luz a nuestros corazones cuando escuchamos un buen sermón de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que va constantemente a ministrar en nuestros corazones su palabra, su evangelio. Y hay unas exigencias en la palabra de Dios, que a medida que uno va leyendo la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo nos va a llevar a obedecer su palabra y a someternos a su palabra. El poder del Espíritu Santo no es una varita mágica para que haga lo que yo quiero y cuando yo lo quiero. El poder del Espíritu Santo no implica una manifestación histérica, desproporcionada, donde tus emociones se manifiestan
fuera de control. Ese no es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo te lleva a testificar, te lleva a vivir y a obedecer el Evangelio. El poder del Espíritu Santo es el que te va a ayudar a caminar en este mundo que estamos viviendo. Mira, si ahora mismo en esta cuarentena, en esta pandemia y ahora en estas manifestaciones de racismo tan grandes que hay a nivel de toda la nación, donde no hemos podido reunirnos y congregarnos como pueblo, aquellos evangélicos que tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, hemos podido caminar y seguir hacia adelante a pesar de todo, con el gozo y la paz de Dios como si nada, porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones y nosotros no dependemos de histerias y de manifestaciones emocionales desproporcionadas para que sentir que estamos salvos y que nos mantenemos salvos. Porque hay gente que dependen de sentimientos. ¿Qué pasa cuando toda esta semana que no nos hemos podido reunir como pueblo? Todos aquellos que dependen de puras manifestaciones emocionales, ¿cómo han sobrevivido durante este tiempo que no nos hemos podido reunir a cantar coros y alabanzas juntos como pueblo? Que hay gente que dependen de eso. Cuando hablamos de la unción, la presencia de Jesús significa poder, unción y vitalidad. Ya expliqué lo que es poder. Cuando hablamos de la unción, en el tiempo antiguo, y bueno, y todavía, los pastores le echaban aceite en la cabeza a sus ovejas para que los piojos y otros insectos que se metían en la lana de las ovejas, con ese aceite pues se hiciese resbaladizo y no se quedasen en el cuerpo de la oveja, porque los piojos y otros insectos que se metían en las lanas de las ovejas hacían allí sus madrigueras, y esos piojos y esos insectos traían enfermedades a las ovejas y las mataban. Entonces los pastores le echaban aceite en la cabeza a las ovejas para cuando esos piojos y esos insectos llegasen hacia la cabeza, que donde más se concentraban, pues el aceite no les permitiese hacer allí sus madrigueras y salvar a las ovejas. Y de ahí ha pasado a ser la unción símbolo de bendición, de separación, de apuntar y decirle: este va a ser una persona que el Señor va a usar en el ministerio. Desde ahí se ha convertido en un símbolo dentro del pueblo cristiano. Y Luzón tiene que ver con eso. El Espíritu Santo, que es el que nos da ese poder, es el que también nos da esa unción. O sea, el Espíritu Santo nos protege. Todos esos insectos y piojos mundanos externos que tratan de hacer madrigueras en nuestras vidas no pueden, porque ahí está la unción del Espíritu Santo que el pastor de pastores ha derramado sobre nosotros. Nosotros tenemos el poder y tenemos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas para caminar en el Evangelio y para compartir el Evangelio y para hacer de bendición en oración a otros que necesitan. Pero ese es el propósito. La presencia del Señor significa poder, unción y vitalidad. Y cuando hablamos de vitalidad estamos hablando de vida. Porque el Evangelio es vida. Dice que nos ha dado vida y vida en abundancia. O sea que la presencia de Jesús es poder, unción y es vida. Y ese poder y esa unción y esa vitalidad y esa vida nunca va a depender de emociones y de histerias, sino es algo que viene del Espíritu Santo, que viene de Dios.
Aquí mientras estoy enseñándoles y estamos compartiendo esta palabra, su presencia es palpable, es evidente. Por su poder, por su unción y por la vitalidad que Cristo nos ha dado, nos ha dado a cada uno de aquellos que nos hemos arrepentido. Y nosotros queremos transmitirle este poder, esta unción, esta vida a aquellos que no la tienen. Y estemos congregados como grupo o no, eso está en nosotros y anda con nosotros y estará en nosotros. Y cuando nos reunimos colectivamente, qué lindo es cuando un grupo que se reúnen en su nombre, todos con el poder del Señor, la unción del Señor y la vitalidad de nuestro Señor Jesucristo, podemos adorar y podemos recibir su evangelio con alegría y podemos salir de allí llenos, bendecidos para llevarlo a otros y transmitirlo a otros, porque todos tenemos lo mismo, el poder, la unción y la vitalidad que Jesucristo da para seguir en este caminar hasta que Él venga por nosotros. Por eso que los verdaderos cristianos, y digo los verdaderos cristianos, aquellos que tienen el poder, la ilusión y la vitalidad de Jesucristo, a través de todo este proceso y otros procesos más que vendrán, nos hemos mantenido firmes y en pie con el gozo y la paz del Señor, porque tenemos el poder, la unción y la vitalidad del Señor Jesucristo. Muchos están pensando que no son salvos, que están fríos, que están desconectados, pues porque no han podido vivir una experiencia de estar en un culto cantando coros, en ambiente de manifestaciones de emociones descontroladas y de histeria. Entonces se piensan que están desconectados, en pecados, alejados, cuando realmente aquellos que han entendido el evangelio y lo han aceptado, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la unción del Espíritu de Dios y tenemos la vitalidad del evangelio de Jesucristo en nuestras vidas, porque eso es lo que representa la presencia de Jesús y eso es lo que necesita esta nación y aquellos que no tienen a Cristo, la presencia de Jesús, la presencia de Jesús. Por lo tanto, yo te invito, si tú estás viviendo una vida de decadencia espiritual, si estás viviendo una vida alejada de Jesucristo, si estás completamente perdido por tus delitos y pecados, la presencia de Jesús no está limitada. Es para todos los que crean en Él. Yo te invito, si tú no le has dado el corazón a Jesucristo, si esta palabra te ha hecho reflexionar y meditar en tus caminos, y esta palabra te ha revelado tu vida de pecado que llevas, en esta tarde, si tú le abres el corazón a Jesús, vienes arrepentido a Él y le pides perdón por la vida de pecado que tú llevas, su presencia se va a hacer evidente en tu vida a través del poder del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo y de la vitalidad, de la vida abundante, de la vida en abundancia que implica eternidad con Él, vida abundante, vida de eternidad. Si le abres el corazón a Dios y te arrepientes y le pides perdón, Él va a entrar en tu vida, te va a convertir, te va a transformar. Y su Espíritu Santo, con su poder, su unción y la vitalidad de Jesús, van a habitar en tu corazón. Y de aquí en adelante tu vida va a ser completamente transformada. Y tú vas a comenzar a vivir para el Señor Jesucristo. Tu vida completamente va a cambiar y vas a notar la diferencia de lo maravilloso que es el Evangelio.